lo más importante que está pasando actualmente en Guatemala en salud pública, ¿verdad? Salud pública me refiero a lo que nos va a tocar tratar a todos nosotros, en cualquier estrato, seguro social, privado, público. Esto es lo que realmente nos está matando, ¿verdad? Donde ustedes busquen, la fuente que ustedes busquen, las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte. Y lo mismo está pasando en Guatemala desde hace años. Nosotros, y voy a hablar mucho en plural, porque yo tengo un equipo atrás muy sólido y muy fuerte desde 2017 trabajando conmigo en el tema de infarto. Entonces, yo no estaba en el país, pero desde otro sitio, quizá uno tiene que agarrar distancia para tomar mejor perspectiva. Nos damos cuenta que en Guatemala las cosas no las estamos haciendo de la mejor manera. Y aparte de eso, que es un tema que es prioridad. Entonces, al entender esto a la distancia, es un poquito más, toma uno más responsabilidad sobre lo que uno tiene que hacer. Al menos esa fue mi postura. Mi equipo de investigación empieza desde 2017. Primero, como dice el doctor, partimos de cero. Cuando les ponen ustedes a investigar un tema, lo primero que siempre decimos es, bueno, en Guatemala no hay estadísticas, ¿no? Y eso es parte es cierto, y también es nuestra culpa, porque uno es el investigador, uno es el estudiante, uno debe generar estadísticas, ¿verdad? Entonces, bien, empezando con esa diapositiva a nivel global, donde ustedes lo busquen, esa es la primera causa de muerte. Y nosotros lo predecíamos en 2017, para entonces no era la primera causa de muerte en Guatemala, pero era simplemente porque el ministerio no lo había registrado. Desde 2019-20 ya ellos lo ponen como la primera causa de muerte. Entonces, este es un problema que nos va a tocar a nosotros, a todos ver. Si entendemos el contexto del país, yo más que hablarles de infarto, porque ustedes lo sabrán tratar bien, les quiero hablar de sistemas. Para uno entender un problema, tenemos que salirnos un poco del tema clínico y ver el panorama general. Y cuando ustedes lo logran entender, entonces creo que es más fácil que ustedes comprendan ciertas cosas. Bien, este era el panorama de cuando empezamos. 17 millones de personas, donde la mitad, un poquito más de las personas viven en la pobreza, donde la enfermedad coronaria aguda, síndrome coronario agudo, era la primera causa de muerte, y para cuando empezamos a registrar datos, nos damos cuenta que no había ninguna sala pública de cateterismo. Esto es muy, muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque el 75% de nuestra población depende de salud pública para tratar a las personas, 75%. Así funciona en este sistema. En otros países funciona diferente. El ICS más o menos es 15-16%, lo privado tiene 4-5%, militares tienen un pedacito, pero en general 75% de la población depende de salud pública. Entonces, en aquel momento esto fue un poco el tamizaje que nosotros logramos entender. Actualmente en las banderitas están las salas de hemodinamia que existen en el país, la mayoría son privadas. Unicar funciona con fondos del Estado, también con fondos de salud, de Seguro Social, también tienen privado, y pues clásicamente es la sala que ha estado recibiendo a los pacientes. Dentro de su quehacer no atienden, digamos, la emergencia, lo cual era para nosotros un tema prioritario. Entonces, cuando empezamos nosotros a conocer esto, empezamos a entender que existía un problema y que sobre todo que teníamos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Temas un poco más, conceptos técnicos que quiero aclararles a ustedes. Bueno, aquí para que ustedes sepan, ¿verdad? Quiero aclarar este tema porque después voy a hablar de términos, entonces prefiero que ahorita aclaremos estos temas. El corazón, pues, es un músculo, y ese músculo se alimenta de arterias. Cuando hablamos de un infarto agudo miocardio con elevación, creo que no se ve el mouse, con elevación del segmento ST, por ejemplo, es cuando la arteria se ocluye totalmente. Se rompe una placa, el cuerpo intenta repararla, pero la repara por dentro, tapa la arteria, y eso hace que se obstruya el flujo. Entonces, ahí es cuando el electrocardiograma suele cambiar y se eleva el segmento ST. Entonces, este tipo de infarto lo podemos resolver de dos maneras. Uno, en la parte de arriba, o vamos a angioplastía primaria, quiere decir un cateterismo directo, y como ustedes ven en la gráfica,
en el cateterismo tenemos una guía puesta en la punta de la arteria y la arteria después de ponerle el stent pues se abre de manera preciosa, ¿no? O lo otro que podemos hacer es la estrategia fármaco-invasiva y por eso quiero aclarar este término. ¿Qué significa esto? Significa que con un fármaco lo ponemos, abrimos la arteria, quitamos ese coágulo, sin embargo la arteria, la placa sigue estando enferma. Entonces ese paciente debe ir a cateterismo en al menos 24 horas. En 24 horas, eso dice la evidencia. Entonces le ponemos un fármaco, abrimos la arteria y cuando logramos nosotros entrar a sala, la arteria está abierta. ¿Está enferma? Sí. ¿Hay una placa inestable? Sí, pero la arteria está abierta. Y la angioplastía primaria demuestra mejores resultados, pero requiere una infraestructura importante, requiere recurso humano, lo cual no tenemos. La estrategia fármaco-invasiva es más rápida y da tiempo para que el paciente sobreviva, ¿sí? Entonces, esas son las dos estrategias que hay para tratar el infarto. Ahora bien, la gran pregunta, esa es la gran pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿O hacemos angioplastía primaria o hacemos estrategia fármaco-invasiva? ¿Qué es mejor? Ahora, parte de lo que yo quiero hablarles y que salgamos de acá, de esta sala, convencidos de que la estrategia fármaco-invasiva debe ser la elección en Guatemala cuando no tenemos una sala de cateterismo a la mano, o sea, en la mayor parte del país, ¿verdad? La angioplastía primaria temprana es tal vez la estrategia en medicina que más ha reducido mortalidad, hasta el 50%. Sin embargo, lo mismo el doctor Gershkin, que es quien escribe esto, él mismo escribe que esto es cierto y es mejor cuando lo tenemos, no tengo puntero, perdón, para decirles, pero cuando lo tenemos a tiempo es mejor. Cuando no lo tenemos a tiempo, no es mejor. Y yo estoy hablando de sistemas de salud, por lo cual debemos de ayudar al gobierno a decidir, a nosotros a decidir en qué gasto mis recursos, ¿sí? En dónde pongo yo el foco, qué es lo que yo tengo que si todo le vamos a apostar a una angioplastía primaria, pero no tenemos salas de cateterismo, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, y es dejando a la gente morir. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntarle, verdad? ¿Qué dicen las guías? A nosotros, a ustedes de mis internos nos fascinan las guías, ¿no? ¿Qué dicen las guías? Pues la evidencia, las dos son 1A, te dice, cuando hay un infarto del miocardio que tiene menos de 12 horas, pueden hacer angioplastía primaria o pueden hacer fibrinolisis y después cateterismo cuando la angioplastía primaria no está disponible, es decir, en nuestra realidad. Entonces, partimos de qué dicen las guías. Ahora lo que yo quiero es mostrarles un poco la evidencia, ¿no? Bien, la estrategia farmacoinvasiva se justifica por evidencia, sí lo hace. Este grupo, que es el primer grupo que demostró a nivel mundial que las dos estrategias, pusieron a las dos estrategias a competir en un escenario aleatorizado, y lo que demuestran es que en 1.800 pacientes los desenlaces a los 30 días en ambos grupos eran exactamente iguales. Este grupo es el primero que demuestra a nivel mundial en 2013 que ambas estrategias eran iguales. Ese es el grupo de Canadá con el que yo estuve, y cuando yo le preguntaba al doctor, mire, ¿por qué ustedes están trombolizando si tienen plata? ¿No? Que es un poco lo que uno piensa. Pues lo interesante, porque él me decía, lo que pasa es que las distancias aquí son muy largas. Un paciente que se infarta en el norte del estado, en lo que él viene, son 2 días. Entonces, es una misma solución para un problema diferente, porque para nosotros es por tema de recurso, para ellos es tema de distancia, pero es la misma solución y me pareció muy, muy interesante. Este mismo grupo, después de publicar esto, publica el seguimiento de estos mismos pacientes en la vida real. Ya lo aplicaron en la vida real, y ¿qué pasó con estos 1.800 pacientes? Luego de 8 años, las dos estrategias demuestran ser exactamente iguales, y además no aumenta la tasa de sangrado intracerebral, que es la principal miedo que nos da con la fibrinolisis, ¿verdad? Entonces el mismo grupo demuestra muchos años después que no solo es a los 30 días, a los 8 años sigue siendo exactamente igual los desenlaces. Los chinos tienen dos cosas, mucha tecnología y mucha gente, ¿no? ¿Qué demuestran los chinos? Este es el estudio más grande que hay en la vida real de ambas estrategias compitiendo. Son 19,000 pacientes. A lo largo de 6 años en un programa de infarto demuestran que no solo ambas estrategias son iguales, sino hay un punto donde las dos líneas se intersectan,
y son 120 minutos. Actualmente, esto es evidencia muy bonita, esta evidencia de este año. 120, antes de esos 120 minutos, probablemente la angioplastía primaria sea mejor. Después de estos 120 minutos no es cierto. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un paciente, llega conmigo y lo voy a mandar a cateterismo, pero el intervencionista va a venir en 3 horas, o lo voy a trombolizar, yo lo trombolizo. Si no hay contraindicación, yo lo trombolizo. Y yo soy intervencionista y me encanta estar en sala. Pero tienen que ser conscientes que este es un tema, o sea, más allá de la fisiología y en cuánto tiempo el miocito se va a morir, este es un tema de sistemas, este es un tema de decisiones, este es un tema del tiempo que está corriendo, este es un tema de qué me conviene más a mi paciente, qué le conviene más a mi paciente. Entonces, después de 120 minutos, si ustedes tienen la sala a la par, métanlo. Si no, denle 2 vueltas, piénsenlo, ¿qué le conviene más? Porque la mortalidad no es mejor si lo metemos a cateterismo tarde. Esta misma pregunta quiso responder el equipo francés. El equipo francés, este es uno de los registros más grandes que hay de infarto. Ellos dicen, ¿la angioplastía primaria es mejor? Sí, pero ¿qué pasa con la angioplastía primaria tardía? Que es el escenario que les estoy diciendo. Aquí en este escenario, ustedes se dan cuenta, hay 3 curvas. Está la estrategia fármaco-invasiva en rojo, está la angioplastía a tiempo, que es anaranjado, y está la angioplastía tardía, que ellos lo definieron en 4 horas. ¿Qué significa? Ellos lo que querían ver era si la angioplastía después de 4 horas era igual que trombolizarlo, y si la angioplastía temprana, o sea, antes de 4 horas, era mejor. Si ustedes ven las curvas en este estudio, pero 60 meses, ¿qué pasa? Los que peor rinden son los pacientes con angioplastía tardía. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Voy a esperar a mover mi paciente de este hospital a este hospital y me voy a tardar 3 horas con el tráfico que yo venía ahí jalándome los pelos, o lo voy a resolver acá. Ese es el punto, chicos. Si ustedes van de regreso a sus hospitales, el otro día platiqué con uno de sus residentes que es de Honduras y platicamos de su sistema de salud. Entonces tienen que entender bien lo que está pasando en este sistema para que ustedes hagan lo mejor basado en la evidencia y no lo mejor porque es lo que todos me dicen que hay que hacer. O sea, hay mucha evidencia que es mejor resolver al paciente lo más temprano posible, y por eso es que estoy acá, ¿verdad? ¿Qué pasa en un centro sin cateterismo? Porque también nos dicen, bueno, doctor, pero yo lo voy a trombolizar, pero aquí no tengo cateterismo. Pues bueno, este equipo de México quiso contestar esa pregunta. Y la pregunta es, a los pacientes que llegaban que no podían mandarlos en menos de 90 minutos, ellos lo trombolizaron en centros sin cateterismo, en centros hospitales, en centros de salud. Y pues las 2 curvas, si ustedes se dan cuenta, realmente la que demuestra menos eventos, y los eventos son choque cardiogénico, muerte, infarto recurrente, falla cardíaca a los 30 días, es trombolizarlo rápido a ese paciente. Entonces, no solo en un estudio aleatorizado lo demuestra, en un seguimiento lo demuestra, en la vida real lo demuestra, los chinos con mucha gente lo demuestran, y también en centros sin cateterismo sigue siendo lo mismo. Y ahora viene una pregunta muy importante para temas de sistemas de salud y para temas de todos nosotros. ¿Es más caro hacer la farmacoinvasiva que el cateterismo? A priori parecería que sí, porque estoy gastando en un fármaco que es caro y después lo voy a meter a sala. Sin embargo, lo que este equipo de México, que también es con quien nosotros nos entrenamos y quien nos metió esta semillita, ellos demuestran que no es más caro. ¿Por qué? En la gráfica donde está el recuadro, para no marearlos mucho con esto, hay 3 grupos. Está la farmacoinvasiva, está la PPCI, que es la angioplastía primaria, y están los no reperfundidos. Es decir, ese paciente que lo meten tarde a cateterismo y aunque ustedes abran una arteria no se reperfunde, o ustedes le ponen un fármaco, abren la arteria, pero ese tejido ya está muerto o fue fallido o no le hacen nada, porque nos retrasamos. Ese paciente cuesta más. En costos ajustados, ese paciente cuesta más, el no reperfundido, porque es un paciente que me va a llevar días en la terapia, me va a llevar fármacos en la terapia, es un paciente que no va a salir rápido. Un paciente con un infarto lo sacamos al siguiente día, 2 días está en casa, ya está. Entonces, lo que este equipo quiere decir es, no se vayan por pensar que es más caro poner 2 estrategias si la tercera me va a retrasar a mi paciente, y ese retraso va a representar costos, muerte, y que ese paciente a lo largo de su vida no sea un paciente que pueda tener una vida funcional, ¿verdad?
Y nosotros tomamos muy a la ligera la insuficiencia cardíaca, pero los números nos dicen que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca estarán muertos a los 5 años. El 50%, o sea, es un tema muy importante, ¿verdad? Esta diapositiva siempre la pongo, la cetoquinasa no sirve. Bueno, pues los primeros estudios con el cetoquinasa se hicieron cuando los pacientes los trombolizaban y entraban a cateterismo al rato. No era un tema, no era una estrategia de rutina. Pues este equipo de la India, y hay muchas gráficas acá, pero este equipo de la India tiene un registro muy largo y hace estudios pre y post implementación de un programa de fármaco invasiva. ¿Y qué es lo que ellos demuestran? Hasta aquí abajo quizás es lo que vale la pena. ¿Qué es lo que ellos demuestran? Donde dice post implementación y donde está el recuadro, dice IRA patencia, la arteria está abierta en el 86% de las veces cuando lo trombolizan con estreptoquinasa. Pero, allá arriba en negro dice, el promedio entre la fibrinolisis y llevarlo a sala fue 17 horas. Ese es el tema, la trombolisis es muy útil porque abre la arteria, pero deja la placa enferma y rota, por eso hay que entrar a cateterismo y repararlo. Ellos en 17 horas de promedio lo meten y la arteria está abierta, es decir, es un buen fármaco, pero no solo el fármaco, sino tenemos que trasladar a este paciente para reparar esa arteria, y entonces terminamos el trabajo, ¿verdad? Entonces la cetoquinasa por supuesto que sirve, hay que saberla usar. Yo la uso menos, pero entiendo que en los lugares se tengan que usar, hay que usarla, ¿verdad? En resumen, ¿qué dice la evidencia? Como les digo, en un formato aleatorizado es lo mismo la fármaco invasiva que la angioplastía primaria. En un escenario donde van a retrasar al paciente, la angioplastía tardía no es mejor que la fármaco invasiva. Los mismos pacientes en seguimiento a 8 años demuestran los mismos desenlaces. No es más cara. Entonces, este es un gran parte de lo que yo transmito y muchos de mis colegas intervencionistas de pronto no les gusta mucho, pero hay que ser conscientes de que estamos hablando de sistemas de salud, estamos hablando de cómo mejorar al paciente, de cómo mejorar masas, eso es lo importante. Y yo creo, y soy muy creyente de lo que les voy a decir, es que si nosotros estamos aquí y estudiamos lo que estudiamos, tenemos una responsabilidad. No quiere decir que todo el mundo trabaje en salud pública, todo el mundo puede trabajar donde quiera, pero tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad hay que saberla navegar y hay que tomar buenas decisiones, porque es lo único que nos va a permitir vivir una vida como médicos bien, y esa es mi filosofía, ¿verdad? ¿Cómo superamos el problema de la estrategia farmacoinvasiva? Esta gráfica no la inventé yo, pero sí la utilizo mucho. Lo que esta gráfica dice es que en el centro está un hospital central, ¿no? Este hospital central o estos hospitales centrales o lo que ustedes quieran, este centro tiene que tener sala de cateterismo 24 horas o una sala de cateterismo al menos disponible en horario oficina. Y todos los demás alrededor lo que hacen es captar al paciente, diagnosticarlo adecuadamente, trombolizarlo y luego mandarlo. Ahora, ¿cómo se supera esto? Pongamos un ejemplo, que un paciente llega con 4 horas de dolor a Huehuetenango, por ejemplo. Llega a un hospital, hay un médico general, lo recibe. La primera barrera es que el médico decida, la primera barrera es que el paciente decida consultar. La segunda barrera es que el médico decida sacarle un electrocardiograma. La tercera barrera es que el médico sepa leer un electrocardiograma, ¿verdad? El tema de recursos no es, créanme que en salud pública el tema de recursos es más, se dice más de lo que realmente es, al menos en donde yo trabajo y en los lugares donde yo he ido a dar esto. Entonces, esas son las dos barreras. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo lo hacen en otros lados? Llega este paciente a Huehuetenango, este electro se transmite de manera central y de manera central alguien toma la decisión de que sí se debe trombolizar, de que no tiene contraindicaciones, entonces la decisión de trombolisis se toma en otro lado. Se le dice a esta persona, mira, sí tiene indicación, hay que trombolizarlo, listo, lo canalizan, lo trombolizan, se abre la arteria y con la arteria abierta lo pueden trasladar al lugar central en 24 horas y listo. Este es un sistema, un sistema que se llama Hub and Spoke, ¿verdad? Es un sistema que al menos es una gráfica de la India porque así lo plantean ellos. Entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, nos dimos cuenta de un tema, que nos faltaba el centro. Es decir, el sistema de Guatemala no es el mejor,
pero ya es un sistema con el cual ya existe y tenemos que trabajar sobre él. Entonces, para nosotros, y voy a hablar un poco de la sala de cateterismo, pero para nosotros ese centro no existía. Ese centro había que levantarlo, ¿verdad? Porque si ustedes quieren hacer una estrategia farmacoinvasiva funcionar, necesitan tener un lugar que les reciba pacientes y les resuelva pacientes, ¿no? Bien, y esto aplica para todos, chicos, privado, público, seguro social, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es mi visión, la mía, José Antonio, para poder resolver esto? Bueno, nosotros empezamos en 2017, como les digo, haciendo un registro de infarto. ¿Por qué? Ustedes no pueden tratar un paciente si no lo diagnostican, es lo mismo. Entonces nosotros nos vimos en 2017 pensando cómo íbamos a empezar un sistema de infarto si no teníamos ni siquiera los números. Entonces lo que empezamos a hacer en 2017 es buscar fondos, encontramos fondos a través de la Universidad de San Carlos, la Dirección General de Investigación, ustedes pueden aplicar, tienen fondos anuales, tienen el fondo mínimo que son 250 mil quetzales y el fondo máximo son 500 mil quetzales para hacer investigación, suficiente para lo que ustedes necesitan. Entonces son proyectos que se pueden tomar. Bueno, nosotros tomamos nos aceptaron más bien 2 años de proyecto. El segundo año tuvimos los fondos más altos de la Dirección General de Investigación para este registro. Entonces hicimos un registro a nivel nacional en 12 hospitales nacionales para entender de manera extensa cuál es el problema del infarto, para hacer el diagnóstico, ¿sí? Después de hacer el registro, que ya está publicado y ya está presente, ya lo hemos presentado en muchos sitios, ahora se los muestro. Después de esto, yo ya regresé al país y la idea era empezar una sala pública. ¿Por qué? Porque era el centro de este sistema que no existía. Era una necesidad, ¿verdad? No era por, ay, qué bonito hiciste la sala, no. Era una necesidad si quieren hacer funcionar un sistema. Esto es lo que yo en mi cabeza tengo, ¿no? La tercera fase, que es donde estamos ahora, es hacer la iniciativa Corazón-Cerebro. Hemos estado trabajando ahí con José Domingo Barrientos, probablemente lo conozcan. Él también está haciendo el mismo trabajo en cuanto a educar a las personas, ahora sí, en la periferia, a trombolizar, ¿verdad? Y yo, cerebro, y nosotros estamos trabajando en el tema de corazón. Entonces, para mí, y siempre pongo feedback, que es la retroalimentación, todo lo que ustedes hagan, chicos, todas las estrategias que hagan, mídanlas, hagan sus pre y post, entiendan si lo que estamos haciendo está bien, porque de pronto en su cabeza uno cree que lo que uno hace es maravilloso y de pronto los resultados muestran otra cosa o muestran temas que hay que mejorar. Entonces, para mí, esta era como que el camino a seguir, digo, ese es el camino. En 2022 hay un congreso en México muy bonito que es puramente infarto y en 2022 nos invitaban a hablar de esto. Ya teníamos el registro, no teníamos la sala, pero ya teníamos el registro. Y entonces nos paramos enfrente de las personas, de maestros de muchos lugares, a decir, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero ya teníamos números, ya teníamos una base sobre la cual navegar. En esta fotografía me gusta porque está mi equipo de investigación, que son los que están de mi lado, de izquierdo para allá, donde yo les prometí que los iba a llevar en algún momento a presentar y cuando nos invitaron, pues fuimos. Está la doctora Alexandra Arias, que ella es la que lleva todo el programa de infarto en México, fue mi maestra también. Y está el doctor Robert Welch, que también está ahí, que también fue mi maestro, que es quien llevaba, ahora ya no, todo el tema de infarto en la parte de Alberta de Canadá y quien generaron esta evidencia. Entonces en 2022 íbamos a México y hablábamos de esto. En 2024, el año pasado, seguíamos hablando de lo mismo, porque cuando a uno le gusta algo, habla de lo mismo. Y este año vamos a ir otra vez a hablar de lo mismo. Entonces en esta foto me gusta mucho porque están sentadas, yo aprendiendo por supuesto de ellos, pero están sentadas personas que hablan de esto, que se apasionan por esto, que se apasionan por el infarto, por sistemas de reperfusión. Está la misma doctora Arias, está el doctor Granger, que es quien inició todo el programa de infarto en toda la costa este de Estados Unidos, el doctor Welch lo mismo. Entonces, cuando a ustedes les gusta algo, chicos, métanle gasolina y métanle candela, porque esto quizás es el llamado para que ustedes hagan el resto de la vida. Y cuando ustedes se topan con personas que tienen la misma pasión y que les gusta lo mismo, es impresionante, porque les pueden retroalimentar ideas que hemos tomado para seguir adelante. Entonces, en 2022 hablamos de lo mismo, en 2017 hablamos de lo mismo, en 2024 también, y este año también vamos a hablar de lo mismo. Este mismo año, en 2022, empezamos la sala de hemodinámica en el Hospital General. Creo que algunos de ustedes ya han ido por allá. Contra todo pronóstico le pongo porque todo el mundo nos dijo que ni se debía hacer ni se tenía que hacer. Pues bueno, esto es un poquito las fotografías de cómo se ve. Iniciamos una cosa muy importante que planteamos y les dije, muchachos, si vamos a hacer esto, quiero que visualmente sea lindo, quiero que
que hagamos cosas, temas de calidad, que yo tenga los mismos stents aquí que los que tengo en el Herrera para trabajar, que los que tengo en el Centro Médico para trabajar. Quiero tener la misma tecnología y es un poco la filosofía que hemos tenido. Si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Esas son un poco las fotografías. Ahí está, les pongo una foto de mi computadora y mi silla por una razón. El único lugar en el hospital que llevamos registros electrónicos. Todo lo demás siguen en papel, excepto los laboratorios, ¿verdad? Aranza sabe. Pero nosotros llevamos todos electrónicos, así que el paciente que entra, todo en el hospital, quienes quieran verlo y tengan acceso, pues pueden verlo. El de la emergencia, los de cardiología, listo. Y antes de empezar la sala, antes de que empezara, mandamos a poner este rótulo. No había nada, solo estaba este rótulo, nada más. Y lo mandamos a poner antes de empezar a construir, y él dice, el tercer mundo solo existe en nuestra mente. Y eso es lo que yo creo mucho. Y eso es lo que yo creo y que realmente es una barrera que se supera aquí primero para echar a andar las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquito para que ustedes vean. Va a pasar un pequeño video, no tiene audio, pero solo se los quería mostrar un poco cómo fue la construcción de esto. Abajo está mi equipo con el que trabajo. Yo trabajo mucho en equipo, tenemos una persona encargada de investigación, tenemos 2 enfermeras, una que vino nuevita, que está súper entrenada ahora, la otra enfermera venía muy entrenada de Unicar, la contratamos y nos ayudó muchísimo, Carlos Sandoval, que es el intervencionista que está conmigo, y yo, ¿verdad? Y entonces la verdad es que hacemos un muy buen equipo. Actualmente llevamos 651 casos, ¿verdad? En dos años, de los cuales 355 han sido infartos. Llevamos telestavis, hemos cerrado CIAs, coartaciones, hemos cerrado PCAs, hemos hecho varias cosas, marcapasos, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que les quiero plantear, porque de decirlo, de 2022, pararme enfrente a la audiencia y decirles, miren muchachos, esto es lo que vamos a hacer. A años después, llegar allá y ahora mostrar resultados, es otra cosa, ¿verdad? Bien. Un poco de qué pasa en Guatemala. ¿Qué nos mostró el registro que nosotros hicimos? Arriba está el registro ACSGT y abajo está el registro de la sala. Enfoquémonos en el de arriba. En aquel momento, 80% de los pacientes que registrábamos eran infarto con elevación del segmento ST, como lo dice la evidencia. Esto también ya está publicado. De este 80%, el 59% recibía alguna terapia de reperfusión. En aquel momento, el 99% de esta terapia era por trombolítico. De esto, solo el 64% era exitosa, y de ese 64%, solo la mitad llegaba a cateterismo en algún momento. O sea, es un escenario brutal, ¿verdad? Donde vamos entendiendo un poco por qué la mortalidad en Guatemala es tan alta. En aquel momento, el trombolítico que más utilizamos, y creo que es el que más se usa todavía en salud pública, es Alteplasa. Más allá de lo que pensemos, se usa mucho Alteplasa en el país, ¿verdad? Ahora bien, en aquel momento, el recuadro negro dice, la media, el promedio entre la trombolisis y que ese paciente iba a cateterismo eran 14 días. Nosotros actualmente, en la sala, al menos en mi centro, son 25 horas. Estamos un poco fuera de metas, 24 la meta, estamos 25 horas porque llega fin de semana, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos haciendo, y pues ya estamos haciendo afortunadamente algunas primarias, tal. Y no quiero que suene como que el centro es lo máximo, quiero que suene como era necesario. Punto, ahí nomás, ¿verdad? Ahora bien, la retroalimentación es necesaria para reinventarse. Si ustedes no se retroalimentan, no lo van a saber. Este es un poco de nuestra retroalimentación. Tuvimos un par de experiencias con pacientes que salían de cateterismo y llegaban reinfartados. Los metíamos a sala y lo que pasaba era trombosis del stent. Entonces, cuando un poco indagando por qué se trombosa un stent, básicamente porque el paciente no toma el medicamento o porque lo dejamos subexpandido. Era la primera. Entonces, empezamos a ver que la gente que daba de alta de pronto no le daban tan buena educación, no les daban tan buena receta. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es empezar un programa de seguimiento temprano, que es donde dice seguimiento temprano, haciéndole al paciente 6 preguntas muy fáciles por teléfono. Está tomando estatina, está tomando aspirina, está tomando clopidogrel, ya fue con un cardiólogo, ya tiene cita con un cardiólogo, ya se hizo un eco y signo de alarma. Y si se dan cuenta, en los recuadros, casi el 20% de los pacientes no tomaba estatina, no tomaba aspirina, 10% no tomaba clopidogrel, más de la mitad no tenía un eco. Entonces, cuando el paciente nos decía que no, nosotros le explicábamos qué hacer y después contestamos otras 6 preguntas. Cambiamos, si con esta llamada lográbamos cambiar conductas.
Cuando tengamos 100, 200 pacientes, pues ya lo vamos a lograr presentar o sacar resultados de esto. Pero son cosas que uno tiene que hacer para retroalimentarse a uno mismo y saber, porque uno dice, qué bonito me quedó el stent, y llega el paciente reinfartado, ¿quién falló ahí? No sé. Entonces, es lo que hay que hacer. Entonces, ese es nuestro programa de seguimiento temprano. Listo. La mortalidad intrahospitalaria, y vean, esta gráfica es de las más impresionantes. Los editores de la revista que publicaron esto nos escriben, actualmente es la mortalidad más alta reportada en el mundo, porque la estamos midiendo, nada más, ¿verdad? Porque hay otros países que seguro se mueren igual. En la gráfica están los países en años similares que tienen registros de infarto con los mismos desenlaces, importante. Y aquí está la mortalidad intrahospitalaria. Vean cómo lo esperado es 4, 5, 6% de mortalidad, lo esperado. Y Guatemala, la primera vez que lo medimos, en 6 hospitales públicos era 20% y en 11 hospitales era 18%. En mi centro ahora es 9.9, 10%. Y la mortalidad más baja en el mundo reportada fue la NorSTEMI, que fue 2.3%. Estamos hasta arriba, mucha. 1 de cada 5 pacientes se muere de infarto. Entonces, y esto créanme, que eso porque lo estamos midiendo, pero midámoslo en otros centros, midámoslo en un centro privado, midámoslo en el ICS. O sea, realmente es importante esto, porque cuando uno no trabaja como sistema y trabaja como individual, hacemos muchas malas decisiones. Hay que trabajar como sistema, hay que trabajar con protocolos para que esto sea mejor. Entonces, esta mortalidad, cuando la publicamos, nos dicen que es de las más grandes en el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo que necesitamos nosotros es fortalecer la comunidad. Es decir, ya hicimos un centro, y ese centro puede ser un hospital privado también, pues ahora hay que fortalecer todo alrededor para enseñarle a la gente cómo trombolizar, cuándo mandar. Eso es lo importante. La misma gráfica, solo quiero enseñarles que inicialmente pues nos encargamos de esto o ya existe, ahora encarguémonos de todo alrededor. Y una cosa que yo les digo a todo, donde yo voy a enseñar esto, es, mucha gente hace mucha barrera entre público y privado, es lo mismo, en todos lados llegan pacientes infartados, en todos lados tenemos que tener el cómo resolver estos pacientes. Parte de lo que he estado haciendo es esto, ¿no? Es yendo a los diferentes hospitales regionales a reunirme con las autoridades, con gente de medicina interna, con gente de emergencia, para ver qué tienen, ver sus barreras, ver qué es lo que les falta. Estas son unas fotos de lo que he hecho este año, hay unas fotos con el equipo de Alta Verapaz, el equipo de Puerto Barrios, en Petén, y pues ahí lo bonito en algunas ocasiones es agarrar el carro y uno irse y desconectarse y ir ahí pensando, ¿no? Pero interesante que cuando voy a los lugares, el recurso no es uno de los temas que la gente exterioriza como un problema. Uno pensaría que sí, pero no. Por ejemplo, en Puerto Barrios tienen 12 internistas en el hospital, 12, es un montón. Tienen gente siempre en medicina interna de turno, tienen intensivo, tienen intermedios, tienen ventiladores, tienen 2 unidades de hemodiálisis. Y yo les decía, ¿cuál es el problema de Puerto Barrios? ¿Qué está pasando, no? Y el problema de Puerto Barrios es la carretera. Esa es la barrera. Porque para ellos sacar un paciente de Puerto Barrios por tierra, si hay un accidente, son 12 horas. Entonces me dice la directora, me dice, doctor, yo no puedo mandarle un paciente porque tengo 3 traumas de cráneo. O sea, no puedo mandar al paciente que usted le haga cateterismo y que se vaya de vuelta, porque entonces se van a morir 3 pacientes. Entonces, lo interesante es que entender que todos los centros tienen sus barreras, no son las mismas para todos. Lo importante es entender qué barrera tiene cada uno de los centros para saber cómo fortalecernos, y eso nos incluye a todos, ¿verdad? Bien, ¿qué se necesita? Ya voy a ir un poquito más rápido porque ya, para no aburrirlos tanto. ¿Qué se necesita para montar un programa de infarto? ¿Qué es lo que la evidencia dice? 1, conocer las barreras locales. 2, hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando en mi comunidad? 3, hacer una red interna y externa de referencias, de detección temprana. Surtir a las unidades periféricas con lo que yo llamo un kit de trombolisis, que ahora se los muestro. Crear un sistema de comunicación, crear protocolos y capacitar a todo el mundo, desde el policía hasta el médico, ¿verdad? Un poco conocer el problema, como les dije ahorita, pues nosotros ya publicamos dos de estos registros y vamos a empezar un registro nuevo de emergencia en 2025. Si el hospital está interesado en unirse, pues están las puertas abiertas. Las necesidades de la atención del sistema es muy importante. Estas gráficas pues lo que intentan explicar es que en cada uno de los pasos prehospitalario, el primer contacto, dentro del hospital siempre van a haber barreras que ustedes tienen que conocer o al menos saber para dónde referir al paciente.
Importante siempre trabajar con protocolos. Estos son nuestros protocolos tanto de infarto agudo del miocardio como de stroke que tenemos en el hospital. El problema con los protocolos, chicos, es que uno a veces se esfuerza mucho en tener la ciencia al frente y tener todos los protocolos y peleamos con una emergencia así. Esta es nuestra emergencia. Entonces uno quiere tener el mejor protocolo del mundo, ¿verdad? Pero tenemos esto, ¿no? Entonces intentar aplicar un protocolo en esa realidad es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Y este es nuestro desorden, pero todos los hospitales tienen su propio desorden. De pronto es administrativo, de pronto es personal, yo no sé. Pero ese es el punto, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con los que les dije, diagnóstico local, ¿verdad? Cómo son las redes de atenciones, con quién, qué actores cuento, cuántos cardiólogos tengo, o quién tengo a la mano, o qué internistas tengo, o qué tengo para trabajar, eso es importante, ¿verdad? El kit de trombolisis se los muestro nada más porque es un kit que le propusimos a Salud Pública. El kit incluye todo lo que necesita alguien para trombolizar a un paciente. Ese kit cuesta 15,000 quetzales. ¿Verdad? Es un kit que no es totalmente fuera de la realidad de ningún hospital para tenerlo a la mano. Y el manejar un kit se refiere a una cajita que solo se va a abrir si llega un infarto. Pero yo no puedo sacar una aspirina de ahí para dársela a alguien más, sino que ese kit sirve para cuando el paciente llega y lo trombolizamos y listo, ¿no? En cuanto a sistemas de comunicación, importante hacer, pues, regionalizar el tema. Nosotros tenemos un proyecto de hacer una aplicación de infarto, ¿verdad? No sé en cuándo la vamos a lograr hacer, pero mientras esto pasa, todo el mundo trabajamos con WhatsApp, todo el mundo puede trabajar para guiarse con un colega, para tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Y bueno, crear protocolos y rutas que todos los hospitales deberían de crear. Este es un protocolo que traje, que es el que llevo a los hospitales regionales, un poquito más, si se dan cuenta las gráficas, un poquito más amigables, con más colorcitos y todo, para que la gente sepa un poco cómo ir manejando el infarto, que el infarto debe ser paso por paso. Si ustedes lo hacen ordenado, pues la mayor parte de veces tiene que salir bien, ¿verdad? También a ellos les pongo, esta es una tarjeta que se las doy como para la billetera, y atrás están las dosis, están las contraindicaciones, entonces para que puedan trabajar, ¿verdad? En cuanto a la capacitación, pues el programa ICAT, que es un programa con el que trabajamos en México, es un programa que enseña a las personas a hacer todo paso a paso, y es lo que estamos intentando hacer en los departamentos. Importante, socialicen la información, ¿verdad? Esto es un poco de lo que nosotros hemos estado trabajando. Estamos trabajando hasta arriba con el Colegio Americano de Cardiología. Somos parte del registro mundial de infarto, ¿verdad? El Hospital General es parte de ese registro. Hemos publicado, seguimos publicando mucho. Siempre les digo a los chicos, si van a mandar algo, lo vamos a mandar a un buen lugar, ¿verdad? No lo manden a un lugar así medio feo, mándele un buen lugar. Hemos presentado en Estados Unidos, hemos presentado en el europeo, ahora nos vamos a presentar en ACC Latinoamérica. Sonia se va para Chicago a presentar en el Congreso de Intervención Pediátrica también. O sea, la verdad es que si ustedes hacen algo, socialícenlo, ¿no? Lastimosamente nuestros números se conocen más afuera de Guatemala que aquí adentro, ¿no? Pero si ustedes, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que socializar y mostrar sus resultados. Un poco haciendo publicidad, el Congreso de Cardio me dieron la tarea de armar el módulo de infarto. Entonces el módulo de infarto es el 2 de octubre, ¿verdad? Por si quieren acudir, pero quiero mostrarles la calidad de personas que de verdad están conmigo, ¿verdad? O sea, va a moderar el doctor Illescas, el doctor Rivera, ellos van a ser los moderadores de todo el término. Empieza el doctor Sandoval mostrando qué números hay en Centroamérica, que es una cosa muy importante, regionalicen, ¿verdad? Luego el doctor Custodio de Perú viene a decir cómo se empieza un sistema de infarto, porque él empezó el sistema de infarto en Perú. El doctor Pastor de Estados Unidos viene a enseñarnos las lecciones que ellos han aprendido en cómo ir superando las barreras en Estados Unidos, porque todos tenemos barreras, chicos. No van a creer que todo es Mayo Clinic, no es así, no es cierto, ¿verdad? El doctor Welles viene también a enseñarnos un poco de que sí es cierto que la angioplastia, que la farmacoinvasiva es mejor. El doctor Fuentes nos va a ayudar con evidencia. La doctora Arias de México a decirnos que realmente los costos de cuánto cuesta un sistema de reperfusión. Y vamos a hacer una mesa redonda bien bonita para platicar de esto, con la gente que está pionera en el mundo hablando de esto, ¿verdad? Entonces, igual si quieren llegar, pues ahí. Yo les dije alguna vez, Aranza estuvo en el hospital con nosotros, y les dije alguna vez que merecíamos ponernos en el mapa, ¿verdad? Y todos merecemos estar en el mapa. Guatemala merece estar en el mapa. Entonces, esta es un poco cuando ya nos incluyeron como uno de los centros del Colegio Americano.
de cardiología para tratamiento de infarto, ¿verdad? Bien, en conclusión, la angioplastia primaria es mejor, sí, en menos de 120 minutos, cuando esto es factible. 2. La estrategia fármaco-invasiva es la opción y debe ser la elección en países de ingreso bajo. En Guatemala es la opción. Cuando ustedes se van a sus centros, chicos, armen un buen sistema, ¿verdad? 3. Los esfuerzos deben ser hacer un sistema coordinado para tratar y referir. Y 4, que es la más importante quizá, tenemos que creer, ¿verdad?, que estamos llamados a hacer un cambio. Gracias. ¿Existe algo hablado con respecto a eso de la movilización o inclusive implementar un transporte aéreo en el sistema de salud del país? Gracias, doctor. Mi doctor, quizá el mejor ejemplo que le voy a dar es lo que platiqué con el tema de Puerto Barrios. Que le digo que lo que estoy haciendo es ir a los hospitales, la verdad es que es iniciativa de nuestro equipo, a enseñar un poquito, a aprender de ellos, a conocer las barreras y que entre los dos busquemos soluciones. Por ejemplo, Puerto Barrios tiene ese problema de la carretera. Entonces ellos me decían, doctor, armemos una sala de cateterismo aquí. No es necesaria, no la necesitan. Necesitan fortalecerse aquí, en Puerto Barrios, aprender a hacerlo bien, tener sus intensivistas, tener tal, cuidar bien al paciente y trasladarlo cuando ese paciente esté estable y lo amerite. Ahora, para urgencias, o sea, eso para mí lo más importante es que los centros que capten realmente traten al paciente bien para no tener que estar mandando todo porque está mal, porque quizá aquí se pudo resolver. Con ellos, ahí en Puerto Barrios hay 2 instituciones que trabajan y apoyan muy bien. Chiquita Banana y Sociedad Civil, le llaman ellos. Entonces, lo que están trabajando, doctor, es empezar un transporte aéreo para pacientes que sí o sí necesiten como que venirse. Pero creo, o sea, ese ya es un tema ya de pura opinión, que lo más importante va a ser fortalecerse ellos allá y después empezar a mandar, pero es lo que ellos están intentando trabajar. Cobán, doctor, que fui la semana pasada, aquí aunque esté cerca, bueno, no, ahorita el fin de semana acabo de venir, aunque esté cerca, mismo problema. O sea, es una carretera y que de pronto camiones y tal. Entonces ellos están pensando, ayer hablé con unos colegas en tema de transporte por helicóptero. Porque al parecer la hora vuelo en helicóptero es más barata que un avión. Esos temas no lo sé yo, pero es un poco lo que ellos están pensando, doctor, como una especie de solución para esto de las carreteras que parece que no va a cambiar en el corto plazo, ¿verdad?